Quinta del Bosque se llama aquí este lugar. Está muy bonito. Mazamitla, y también conocido como Pajamitla, por el clima, el frillito y todo así. Se antoja así como que manosear a tu pareja. Pero miren ese nube, qué padre se ve. Es que es atravesar corriendo para allá. Y se construyó a mediados del siglo XX. Ahí está esta icónica parroquia. Es obligatorio cuando vengan a Mazamitla venir a visitarla. Miren, ya ven que sí está londinense el tema. Aquí traemos nuestras bebidas refrescantes. No te rías, no te rías. Me iba a caer y solté el ladrillo. A ver, le dije, tráeme una piedrita o algo para ponerlo aquí en el posapié. Agarró el ladrillo y se lo aventó aquí. Y ya le dio en su... No lo aventé, no lo aventé, me iba a caer y pues... Deténme la... Es que la mochila se iba a caer, entonces nos detuvimos para acomodarlo. Ahí está. A mí que ya no me anda encargando nada. Es que traemos aquí lo de la maleta y traemos otra mochila con la lona para cubrir la moto. Y vamos a Mazamitla, Jalisco, señores y señores. Así empezamos nuestro video con este percance. No, pues a mí que ya no me vuelvo a andar encargando nada. Andamos en la zona de La Garita, así se llama, es un pueblo que está entre Tamazula, de Gordiano, Jalisco, y Mazamitla. Miren, y aquí nos paramos en esta zona que está despejada y está esta virgencita. Bueno, San Judas, ¿verdad? San Judas Tadeo. Y la virgencita, miren, está muy bien. Acompáñenos en esta patoaventura. A ver. Y rueguen a Dios que nuestra mochila no se vaya a caer. Sí, lo que pasa es que se resbala por la lonita esta y ya venía aquí atrás. Entonces tuvimos que ajustar, apretar un poquito más la malla. Lo que pasa es que la lona esta hace que se resbale. Pero a ver si así ya quedó. Vamos de subida también. Ah, ok, sí, cuando empezamos a subir. Sí, fue el tema. Bueno, amigos, pues continuamos. Hola, señores y señores, nos agarró la lluvia y pues hay que ponernos el impermeable. Carmen ya lo traía, pero estaba batallando con sus botas. Es que me las estoy tapando bien porque son los únicos zapatos que traigo. Me estoy enseñando a viajar con pocas cosas, así que solo me traje unas botitas. Pero ya. Mira, ahí es cuatrimoto y allá es yo le calculo como unos 10 kilómetros para Mazamitla antes de ir, pero ya se nota que no estamos muy lejos.
cargadores ahí de los tejas. Miren, aquí hay cargadores. ¡Te estoy grabando! Llegamos. Nada por más fin. quiere salir él. Ah, pues órale. Ya le dije que cambie el canal. Acá ando. Luego no me deja hablar ni nada. Es que no hallamos la recepción. Ah, pero miren, ahí está un letrero que dice recepción. Ya llegamos, pensé que el hotel iba a estar más cerca del centro. Digo, no está lejos, ¿verdad? Pero a lo mejor como para irte caminando, pues no. Pero ya llegamos aquí, está muy bonito el lugar, tiene su restaurante, está muy grande el restaurante. A ver si en estos días comemos, desayunamos o cenamos ahí para que lo conozcan. Quinta del Bosque se llama aquí este lugar. Está muy bonito. Por esta zona pues hay muchas cabañas muy bonitas que están pues aquí mismo en Mazamitla. Pero en esta ocasión decidimos quedarnos aquí en el hotel, que pues está cerca del centro. Ahorita les mostramos el cuarto y todo. Voy llegando aquí a la recepción para hacer el check-in. Como diario me deja, me abandona. Yo aquí caminando triste y sola. ¿Qué? Está chido. ¿Qué? Todo. Ah, ¿y yo qué? Está loco. Nos tocó el cuarto número 20, el segundo piso. Miren aquí. Mira pues. Luego por todo les pega. Aquí luego a la entrada está el baño. Todo se ve muy limpio. Miren, aquí está su lavamanos, la taza, la regadera. Como que este completo es nuevo. O Sí, sea, es se ve relativo, no como... está, se ve que está nuevo y conserva, o sea, está moderno, minimalista y conserva los temas de cabaña, mira. Sí. De hecho, aquí mismo hay cabañas. Acá de la mano derecha, de este lado. ajá, hay cabañas, porque me decía el muchacho que ahí la recepción es para el hotel y para las cabañas. O sea que si se quieren quedar en cabaña, pues hay cabañas, la opción de cabañas. Creo que todos los cuartos tienen su balconcito. Y miren, de aquel lado están las cabañas. Pero miren, ojalá no nos llueva, nos dé chance de ir al centro, ir a comer, turistear un ratito. Pero miren esa nube, qué padre se ve. Si no, pues ya nos tocará quedarnos aquí a comer, a relajarnos. Welcome to. Pedí. Aquí le decimos Fajamitla. Amor, Mazamitla, ¿qué es eso? o también conocido como Fajamitla. ¿Por qué Fajamitla? Ahí googleen lo que es, que hay un término acá muy regional que es fajar. Fajar es agarrarte un fajo, ponértelo y apretarlo y te No, fajas. eso no significa. Y te pones. O les Investíguenlo. mostramos qué es fajar. Y ándale tú. Nos cancelan el canal. Mazamitla, y también conocido como Fajamitla, por el clima, el frillito y todo así. Se antoja así como que manosear a tu pareja. Dejémoslo Eso es así, fajar. dejémoslo así. Niños. Pero, ¿qué creen? Bueno, algún día lo tenían que saber, ¿no? Pedimos 2 camas para que una la aproveche Omar, otra la aproveche yo. Cada quien duerma a gusto, se relaje. Venimos aquí a descansar el uno del otro. Sí. Porque diario dormimos juntos, entonces ahora va a ser así, separados. Puede pasar que la noche se junte una cama con otra. Bueno, chicos y chicas del coro, dicen por ahí, vamos a ahorita cambiarnos para ir a comer, porque en Ciudad Guzmán solamente desayunamos, entonces la idea es comer aquí. Y pues ya ahorita verán si optamos por comer en el restaurancito de aquí mismo o nos vamos a ir al centro. Otra cosa que se me pasó comentar, que ya aquí Omar me está regañando, es cuánto nos costó. Vamos a estar aquí 2 noches, es domingo el día de hoy. Vamos a estar la noche del domingo y de mañana lunes. La entrada es aquí a las 3 de la tarde y se sale a las 12 del día. Y pagué exactamente, hice la reservación a través de Booking. Es la primera vez que hago alguna reservación a través de esa plataforma. Y la verdad que muy bien, porque inclusive yo reservé y programé el pago, porque ahí te dan como opción de cuándo quieres que se cobre o si lo quieres pagar de una vez. No te cobran más si tú dices, ay, que se cobre en 15 días.
Pero ahí la plataforma te da las opciones y pagué exactamente 2,461 pesos con 53 centavos. ¡Qué barato! Sí, creo que no estuvo pues caro. Dice aquí que te cobran $21 de impuestos y cargos. Hay algunas plataformas que por utilizarlas pues te hacen un cargo que no está caro. Y también aquí te da la opción, no sé si se alcance a ver, por ejemplo ahí, de si quieres que te recojan en el aeropuerto y así, o de rentar un carro. Entonces igual chéquenlo. Últimas veces nos ha pasado que supuestamente yo reservo como un carro las veces que hemos ido a Playa del Carmen y siento que sale como muy caro, no sé. Hay que checar, igual voy a checarles a través de esta plataforma si a lo mejor conviene más que directamente ahí mismo en las agencias como que tienen ahí para la renta de carros. Pues señoras y señores, en cuanto nomás llegamos aquí al centro, porque se vino la lluvia y estamos aquí resguardándonos en un techito, prácticamente nos estacionamos y empezó a llover. Bueno, estaba lloviendo y encontramos este lugarcito, ¿no? Pero mira qué fuerte se vino ya el agua y se nos olvidó el impermeable para la moto, ni modo, ahí va a estarse mojando un ratito, pero bueno. Ya llegamos aquí al centro y vamos a avanzar si tratando de no mojarnos. Aquí hay unos techitos y pues bueno, sí, ahí va Carmen ya con su, ay, es que no traje con su más outfit ropa, ¿es en serio? de invierno. Pero sí, aquí en Mazamitla, allá de donde venimos estaba el calorcito inclusive, ¿no? Pues 2, 3. Por aquí, mira. A ver cuánto podemos avanzar. Hay que comprar unas botas de lluvia. Sí. Vamos a, procurar ir al centro a ver si baja poquito la lluvia para que nos permita mostrarles algo del mero de la mera plaza. Bueno, por lo pronto estamos disfrutando de este aguaceral. Está lloviendo cántaros. Vean, pues no traemos muchos cambios de ropa, por eso estamos procurando no mojarnos. Es que es atravesar corriendo para allá. Bueno, pues Carmen, como trae bota que no es para el agua, va a tener que comprar botas del agua. Lo bueno que aquí encontramos esa tienda, porque sí está. Intentamos atravesar allá en la esquina. Yo sí me aventaba, pero Carmen trae. No, dije, Carmen trae bota de esta que es de tela. Yo traigo esta bota, entonces aguanta un poquito más mi bota. Pero sí, como es el único calzado que traemos, pues Carmen no lo quiere de plano empapar y andar. Y luego ya si se moja poquito, se termina enfermando. Así que más vale. Muchos se vienen en sus motitos. Ahí están los estacionamientos de motos. Hace rato quisimos estacionarnos aquí, pero no pudimos porque ahí estaba un vehículo. Y pues se supone que estos son lugares para motos. Y miren, ya se acaba de ir, ya quedó libre el estacionamiento. Pero pues ya dejamos la motito allá abajo a un lado de una cuatrimoto. Esperemos que no haya ningún problema o no inconveniente. Si no, en un ratito más la movemos para acá de todas maneras. Literal, pues a esto viene uno Mazamitla, a disfrutar del clima fresco. Ya se le mojaron las calcetas. Como la gitana. Pero no me grabes los pies porque no me he hecho pedicure. Ándale, tú. Ya baja un poquito el agua. Carmen ya está estrenando botas nuevas y calcetines fosforilocos. Le preguntamos aquí a la chica de la tienda que le recomendamos, miren, Zapatería González, aquí en el puro centro de Mazamitla. Se ocupan algunos tenis o algunas botas o algo, aquí tienen. Tienen buenos precios. Y nos dijo que las gorditas de aquí enfrente están muy ricas. Yo por mí hay que llegar a las gorditas. ¿Te late? Vamos pues. Miren, de todas las que tienen.
Te dan esta papeleta, y tú marcas. Ahí dice la descripción de todos los guisos que tienen y aquí tú marcas la cantidad. Muy práctico. Qué curioso nombre. Para gorditas, las de Mazamitla. Así se llama. Ya le trajeron su agua de horchata a Carmen y vemos que tienen café de olla y todo eso, ¿no? Sí. Ahorita se les estaba tirando. Allá está el fondo. Aquí está la cocina, está chiquito y todo, pero muy bien porque aquí ves todo cómo te lo preparan. A veces puedes ir a un restaurante muy nice, o muy fifí, y no sabes cómo te preparan los alimentos. Muy bien. Y tenemos hambre. Sí. Ajá. Gracias. Gracias. Miren. Te las sirven todas completitas en un plato y ya, tú te las repartes. Pedimos casi una de cada una. Sí, graba la mesa. Oh, es como una base de máquina de coser, ¿no? Como la que tiene o tenía mi mamá. Tiene. ¿Tiene? Todavía la usan. ¿Ese de qué? Más no sé si sea, ese es de Mole. Más no sé si, pero creo que su máquina ya es más pues moderna, no es como esta, según yo. Ah, sí. Pero tenía una así, Sí, mi abuelita también. con el pedal así como La mamá de mi mamá. mecánico. O bueno, con ese dispositivo. Que es una palanca y le da vuelta a esta rueda. ¿Esta de qué es? Creo que es la de Tinga. Ah, ok. A ver, si quieres, primero, porque me vas a dar de la tuya, ¿eh? Diario, gente, diario. Mire, esa completa mis porciones. Ándale. Brava. Este es el de tinga. Le vamos a poner, vamos a ver la salsita, a ver. Sí, está brava. Oh, esta está brava, ¿eh? La roja está brava. Sí, le vi cara. La verde no está brava, pero la roja está brava, está buena. A ver. Ay, cola. Son guisos bien caseros. Me hace acordarme al guiso de pollo que hacía mi mamá. Está muy rica. ¿A ti te gusta el mole? Dame la boca. No, tú. Ándale, porque luego estás con que no sé qué, que no me das, que Muy rico, ¿eh? Dulcecito. el mole está Muy bueno. Entonces yo pedí también de papa con chorizo. Esto es otro guiso. Creo que esta es la deshebrada con salsa. en tomate. Y este es el de chorizo. Queso con chorizo. Queso con chorizo. Se me antoja. Se ven muy ricas. Se nos pasó a comentarles el agua. El agua parece como un licuadito, ¿eh? Está bien rico. Y recién hecha, ¿no? Hace cuenta que sabe como a lechita. Está muy rica. Voy a traer su plato, Carmen, y yo le voy a prestar el mío para que pruebe. A ver, aquí está. Yo voy a probar la de chorizo con queso y tú la de papa con chorizo. ¿Qué tal? Échale del charquito, te sale mejor. A ver. Venga, de Llena verdad. más rápido de Está agua. muy bueno. Así sin salsa. Del charquito, aviéntasela para acá. No. Te la cambio. No. Por eso del charco, Está bien me buena, gusta ¿eh? la papa, pero cae el agua ahí. Ujú. Prefiero comer otra. A ver. ¿Sí entiendes más o menos cómo te digo, no? A ver, de una vez esta. ¿Esta de qué es? Disculpa. Deshebrada. Nomás grábame, pues. Todos nos compartimos. El agua ya me la está robando. Rico, ¿ah? Muy ricas las gorditas, la verdad. Buena onda las chicas. Les mandamos saludos a las chicas de las gorditas. ¿Qué dice? Grábalas. Gorditas las de Mazamitla. O te saluden. Ajá. Sí, bien barato. Adiós. Dicen que no quieren salir en la tele. Ey. No se quieren hacer famosos, pues. Pero saludos, chicas. Muchas gracias. Muy rico todo. ¿La cuenta fue de 150 pesos? Fueron dices? 5 gorditas, el agua fresca y fueron 150 pesos.
Qué barato. Que algo que tomen en cuenta, hay mucha gente que ya no carga efectivo y solamente la tarjeta. Ah, ok. En donde compramos las botas Vamos para acá, mi amor. y en donde comimos ahorita, no aceptan No pago aceptan con tarjeta, tarjeta. puro efectivo. Bueno, en la zapatería Transferencia. nos dijeron que transferencia sí. Pero por ejemplo aquí sí me dijeron, no, solo efectivo. Y ahorita yo conozco mucha gente que solamente carga sus Sí, tarjetas, las tarjetas. pero para que lo tomen en cuenta y si vienen por acá, pues sí traigan efectivo. Así es, en los pueblitos generalmente así pasa. Este súper venden un montón de cosas así muy típicas de acá de Mazamitla, el rompope, las galletitas, La los cajeta está muy dulces. buena. Ya la primera vez que venimos, De aquí nos llevamos de varias aquí nos cositas. compramos, ajá. Y esa es la calle principal, literal. Se llama Mini Super La Huerta. Y esta calle se ha vuelto cada vez más icónica porque es donde suelen poner los adornos de este tipo. Mira, ahora ya los tienen como más estructurados. Y para la foto, ahí está el emblema o el símbolo del, bueno, el corazón. Sí. Muchos cafecitos, muchas fonditas. Vamos a mostrarles por la placita. Y ahí están sonando las campanas de la iglesia. Muy relajante, la verdad, venirse y darse una vuelta por acá a Mazamitla, Jalisco. Mucha naturaleza, te desconectas un poquito. Ya estamos en la zona de poniente. Poniente. Y pegadito a los límites de Michoacán. Miren. Ahí está la iglesia que es famosas súper, letras. súper icónica. Aquí Para están la las foto. letras de Mazamitla. Ahí están todos tomándose su fotito. Y esta iglesia es muy, muy instagramiable, muy fotografiada. Porque tiene un estilo muy particular, una arquitectura que no es muy común en los pueblitos de México. Tiene influencia oriental esta Oh, sí, iglesia. cierto. Si le pones atención, Sí, te das cuenta de que así es, mira. Estas esculturas también de los venados son muy icónicas. mira, ganó un concurso, Arte Joven. Exacta. Escultora Georgina García Solano. Y pues vamos al interior de la iglesia, ¿no? Para mostrarles. Sí, claro. Miren acá a mano derecha hay más lugarcitos para comer, venta de ropa. Y ahorita lo que se antoja es un cafecito que empezó a refrescar, Sí. entonces ya. Desde que llegamos yo le dije, vamos a ir por un Le cafecito. digo a Omar que se me antojaba otra gordita, pero le dije, no. Y me dice, no te hagas la de la boca chiquita. Y yo, no, es que estoy reservando espacio para el café y el postre. Y el postre. Miren, aquí ya la tenemos de cerquita la iglesia. Un buen pastor. Muy bonita la plaza de aquí de Mazamitla, Jalisco. Con la arquitectura también muy particular de esta zona. Un poco parecida yo la encuentro a Tapalpa y esos pueblos. Sí. Y también hay muchos pueblitos en Michoacán que tienen este tipo de arquitectura. Y los colores pues son los colores blancos con el rojizo, como el rojo ladrillo. Mucha madera. Mucha madera, así es. Vamos a ingresar. Pues miren, aquí lo que les comentábamos de la arquitectura de la iglesia tan particular. Los con vitrales, influencias dirías tú. orientales. Los vitrales. Sí, sí. Sí, los confundí. No, mira, los vitrales están ahí arriba. Ajá, esos son De los aquel lado. vitrales. Los Y esos son los qué candiles o candelabros. bonitos. Ándale. Mira qué bonita está. Sencillita, pero muy bonita, ¿no? Así es. El altar muy elaborado también con sus colores dorados. Así es. Está muy bonito. El nombre de la parroquia es Parroquia de San Cristóbal. Es una arquitectura de tipo ecléptico, ¿no? O que combina varios estilos, con mucha influencia oriental, como les decíamos, de la cultura china, dice, ¿no? Sí. Que le atribuye
con estos combinación de estilos, la parroquia es un cura, José Santana García, a quien se le atribuye que haya sido como con esta inspiración, y se construyó a mediados del siglo XX. Ahí está esta icónica parroquia. Es obligatorio cuando vengan a Mazamitla venir a visitarla y por recorrer aquí su placita. Hay mucha gente. Mira, Porque ya se están los- tomando fotos como enamorados. Ándale. No nos iremos a tomar unas. Mira, allá tienen, Desayuno. bueno, pero eso es como más de comida allá arriba, ¿no? Sí. Cortes, pastas, dice ahí. Ahí dice cafetería, pero no Restaurante. sé. ¿Qué queda? Leos Cafetería. De aquel lado creo que también había, ¿no? No, pues aquí. Donde tú quieras. Aquí está bien, yo creo. Qué dato curioso, yo anteriormente que me daba mis vueltas o algo más a Mazamitla, toda esta parte no estaba cerrada la circulación de los vehículos, esta calle. Pero ya, pues ya está cerrada la circulación de los coches para promover más el que la gente pueda caminar libremente sin la interrupción de los... Bueno, con que no vaya a lo mejor a ocasionar algún accidente. Ahí está la presidencia municipal o el ayuntamiento. Ah, Ahí al pero- fondo, miren. Ah, perro. Así de... Es dije perro porque se están tomando la foto en las letras, dos familias diferentes. Ujú. Miren las cabezas esas de alces o venados. Aquí en la Casa Alpina. Están alimentando el perrito. Forest Pizza. Pues hay muchas opciones aquí en el puritito centro, en la plaza. Y si quieren empezar a embriagarse, aquí pueden llegar, miren. De hecho, en la esquina donde no te quisiste atravesar cuando estaba lloviendo, había unos cantaritos ahí en la pura esquina. ¿Ah, sí? Como estos de aquí. Al parecer es válido que aquí agarres tu cantarito, tu bebida con alcohol y puedas andar por la calle sin problema. Agustamente. Así es. Les comento que habíamos dejado la moto rápido en otro lugar que encontramos para alcanzar a salvarnos de la lluvia, pero ahorita que bajó un poquito fui a acomodarla al área de estacionamiento de motos porque estaba un coche estorbando, pero se quitó y dejó libre. Miren qué bonito el sonido de la campana, pero como estaba el asiento todo mojado, me mojé las pompis, ando todo mojado. Ven mis calcetines, qué chidos. Yo les Muy había padres, dicho ¿eh? que soy amante de los calcetines. Sí, pero de los que tienen, sobre todo los que tienen deditos, estos no tienen deditos, No había. pero están bonitos, ¿eh? Pero se me hizo muy padre. Están padres. Todavía traía ahí. Mira, ya viste, ya hay como parecen paliacates colgados en esa calle, amor. Ah, de veras. Como que estas callecitas tienen. Sí, tienen toda esa decoración. Ahorita les vamos a mostrar más sobre las calles. Esa calle llama mucho la atención. Y hay una calle aquí también a la vueltita, que es donde veo que están como concentrados todos los barecitos y esas cosas. Así. Mira, se traen a sus perrijas. Allá, quién sabe si ¿Tú alcanza cuándo a ver. vas a ser un padre responsable? Ajá. ¿Cuándo? Las dejamos Y te encargadas. las vas a traer. a nuestras Ay, es que son perrijas. tres. Fuera Son tres. una, de algún Mira, modo, pero ahí la tres. llevan a la perrita. Varios. Pero mira, a él se lo traen o a ella con suétercito. Igual si están ahí en su casa viéndonos, también prepárense un cafecito, relájense y disfruten del video de Acá Andamos. Ya llegó nuestro café. Salud, mi amor. Salud. I love you. I love you too. Qué cursis Estamos románticos son. practicando nuestro inglés. Estas galletas están riquísimas. Muy ricas. Latiné. Bueno, de mis alimentos favoritos es la nuez. Es nata con nuez. Ahí está. Esta cafetería está en la pura esquina
de aquí de la placita. Miren, también Quedó si sin quieren marida. agarrar algún paquete de estos, les rentan cuatrimotos y luego los parques así como de aventura, racer, tirolesa, ahí está, pues van a encontrarse por la plaza toda esta información. Y en estos módulos, digo, ahorita yo creo que por ser domingo y por cómo está el día, a lo mejor ya no, o ya el horario, ya a estas horas ya no están dando información ahí en los módulos. Y pues un clima 100% londinense, no estamos ni en Londres ni en Suiza, estamos en Mazamitla, señores. Ahí está el amor de mi vida. Miren, ya ven que sí está londinense el tema. Si no estuvieran los colores patrios, sería, le digo que parecería un pueblo suizo, Ándale. ¿verdad? Bueno, pues aquí al otro lado del cafecito está el bar. Estábamos en esta mesita de aquí de un lado, ya nos brincamos a esta mesa de aquí y Carmen con su alcoholismo al 100%. Yo dije, necesito un carajillo triple y pues un Ahí litro. está, 1 litro de carajillo, ¿eh? No, ¿Qué no tal? sabíamos. Y le digo al muchacho, ay, está muy grande. Y me dice, oh, sí, es que solo vendemos litros. Y yo, pues Sí, ya pedimos que- uno pensando que eso generalmente te lo sirven en un vaso chiquito, ¿ah? Así es. Y ahora aquí, pues que son. Sí, no son como puros litros. 4. Ajá. Es que son como 4 juntos. Sí. Y yo con mi café, sigo con mi café. Sí, Miren, ajá, miren. ajá. Aquí traemos nuestras bebidas refrescantes. Está en la calle Hidalgo. Está muy bien que haya este tipo de letreritos, mire, porque aquí les menciona lo que hay. Hacia allá abajo está el mercado, hacia allá, hacia donde vamos, Casa de la Cultura, Central de Autobuses y corredor de restaurantes. Entonces, esto les quería mostrar, este corredor que está muy padre. Creo que es una de las calles que tiene más vida como nocturna, si se puede decir de alguna manera, así, o más el tema de los barecitos y todo eso, pero también tiene tienditas. Miren, por ejemplo, aquí venden estos, yo los conozco como ponchos, o como, ¿cómo lo conoces tú esas cosas? Zarapes, ándale, Ponchos, capas. farmacia, Mira, aquí vete a y vean el colorido y como lo, o sea, no el colorido, sino como la decoración y todo eso. Y cada El cierto mood la de esta tiempo la zona. cambian porque la primera vez que venimos, al menos en la bar, callecita de acá, estaba sí, diferente. siempre me ha llamado la atención este barecito, siempre. Se me hace como que tiene algo muy llamativo, muy curioso. A ver si se me hace. Miren, está muy padre la temática que manejan aquí. Y en el interior se ve que tienen como una decoración muy padre también. Igual este es otro como restaurante, pero miren la barra que tienen ahí. Los precios están accesibles. Otro cafecito. El Curadero. O nosotros, bueno, yo lo conocía como curería o curandería, que son los lugares donde se la curan, así le decimos Ándale. nosotros, que es para cuando tú tienes la resaca, vas y te alivianas con alguna bebida o algún caldito o algún alimento, pero muchos lo que hacen ahí es conectarlo otra vez Ándale. y seguirle en la fiesta. Están bonitas. De esas como de tequila. Planeaba tejerla, Pero ya la viste ahí. pero he tejido algunas cositas, pero Ujú. ya después luego no termino las cosas. Mira, allá hay puestecitos. Sí. Aparte yo creo que también, o no sé si siempre están los puestecitos, pero es domingo, entonces... ¿Ya te fijaste que aquí hay mucho chico rápido y furioso? Sí. Muchos Aguas a la motociclistas atravesada, no vaya a ser que... como que van Ahora sin sí, miedo mira. al peligro. Ah, Ahora perro. sí que te hace el agua. Atravesamos hasta un río, no hay problema. Y bueno, seguimos por esta calle que es la calle Hidalgo, Más que comienza cafecito. desde ahí, desde el puro centro o Hay desde mucha la pura tienda plaza. como de souvenirs.
Mira, también hay más impermeables, hay que preguntar. Sí. Esos buñuelos son muy, muy buenos. Pero Son como con aceitito los hacen, ¿no? sí, se fríen y encima les ponen como tipo miel maple, una mielecita así. Huele a piel. Ah, Luego, otro café. Mucho producto como de sombreros, piel, también hay varias sombrero. tiendas de sombreros. Tamales, atole. Lástima que cuando uno viene en moto no te puedes llevar tantas cosas, pero Ujú. luego todo quiero comprar. Ah, es plan con maña, por eso me Dale. traes en moto. Miren, allá recorre otra calle. Yo como que medio se está despejando. Y todo esto, toda esta calle está llena de puestos. Venta de chácharas, cositas para que se lleven Venden su mucho recuerdito. rompope, como de sabores. Botellas grandes, chiquitas, Ah, sí. galletas. Mira, aquí vienen como que es ponche, se me hace. Sí, ponche caliente. Como una cenaduría. Mira, ay, pozole, tamales. Y eso que no tienes hambre. Ajá. Oh, ya te dio. No, no, no. Y pues les vamos a mostrar un poquito más de aquí de Mazamitla. Mazamitla, Esperemos la pueblo lluvia mágico. nos deje, porque yo chequé el clima y supuestamente mañana también llueve. Esperemos que no, para poder hacer más actividades. Pues sin embargo, a pesar de la lluvia, acá andamos. Miren esa vista, esa toma. Al fondo, la iglesia y toda esta En la calle pura que es puntita Hidalgo, tiene una cruz con con luz. Ujú.